Hola a todos y a todas, soy María Teresa Lugo, coordinadora de proyectos TIC y Educación del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, y en primer lugar quiero agradecer al Encuentro Internacional de Educación y a la Fundación Telefónica la invitación que me han hecho para participar con esta presentación, luego con el debate en línea y por supuesto con el foro que vamos a tener, donde seguiremos discutiendo y debatiendo estos temas que voy a presentar muy brevemente en este momento. En primer lugar, quiero plantear algo en relación con una pregunta y un interrogante que muchas veces me hacen los directivos, los equipos de conducción, como me gusta llamarlos más a mí, en relación con esta idea de equipo, y es que vale la pena el esfuerzo, ¿no? ¿Vale la pena el esfuerzo? Preguntan, en relación no solo con el esfuerzo en relación con lo financiero, sino también en relación con la expertise necesaria para llevar adelante estos proyectos tecnológicos en las escuelas. Y yo siempre les digo que vale la pena, en primer lugar, por lo que es la dimensión social. Es decir, hoy pensar proyectos pedagógicos sin la inclusión de la tecnología implican desvalorizar, quizás para decirlo de alguna manera, la fuerza que está teniendo la entrada de la tecnología para generar mayor democratización del conocimiento. Esto significa que aquellos que hoy no están pudiendo acceder, reconociendo que los saberes más relevantes hoy circulan fundamentalmente a través de Internet, se están quedando más afuera que antes, más excluidos si no acceden a ese conocimiento. Entonces, esa primera dimensión que tiene que ver con generar mayor inclusión, que está relacionada con la justicia social, con achicar esta brecha de acceso de la tecnología para los sectores más vulnerables, yo creo que justifica el esfuerzo que estamos haciendo, tanto a nivel de los equipos de conducción, a nivel de los países, a nivel de los gobiernos, y a nivel, por supuesto, de toda la comunidad educativa. Pero esto no alcanza. Yo creo que hoy hay que pensar los proyectos tecnológicos, los programas, las políticas, también con lo que es la dimensión pedagógica, que, lo voy a decir de esta manera, implica el reconocimiento de que muchos de nuestros chicos llegan a la escuela pero no aprenden. Esto significa que deberíamos aprovechar la fuerza de la tecnología para poder aprender más, mejor y distinto desde el punto de vista de los estudiantes, pero también aprovechar para enseñar más, mejor y distinto. Esto me parece que esta idea que está relacionada, por supuesto, con este concepto de calidad educativa, nos lleva a pensar qué es una buena escuela. Y hoy, pensar una buena escuela sin la tecnología, también estamos dejando una pata afuera, que no es una pata menor. Entonces, pensar que tenemos que mejorar la educación implica tener en cuenta, en primer lugar, que la educación es un derecho. En segundo lugar, que es una política pública la que estamos pensando con la entrada de las tecnologías ubicuas. Y en tercer lugar, reconocer esto que los autores, algunos analistas, están denominando brecha de expectativas entre lo que los estudiantes están necesitando y la escuela o la propuesta formativa le está ofreciendo. Esta brecha de expectativas en América Latina se está agrandando. Voy a dar un dato de uno de los proyectos del IPE que se llama CITEAL, que es un proyecto en comunidad con la Organización de Estados Iberoamericanos, y ahí aparece un dato de hace un par de años, pero que yo creo que nos da tendencia, nos muestra el qué hacer, que dice que la mitad de los estudiantes que abandonan el ciclo superior de la escuela secundaria en América Latina no lo hacen por cuestiones de pobreza. Entonces, a esos estudiantes es a los que tenemos que prestar especial atención con este concepto de la brecha de expectativas. Es decir, una buena escuela es aquella que tiene en cuenta estas cuestiones para poder generar mejores aprendizajes. La segunda cuestión que me parece importante plantear en relación con este sentido de los proyectos tecnológicos y de las políticas TIC también, ustedes van a ver que voy a ir haciendo, y después lo vamos a retomar en el foro, esta idea, a mí me gusta decir esta metáfora del helicóptero, donde vamos a ir tomando aspectos micro, los que tienen que ver con la gestión institucional, con aspectos más macro que tienen que ver con las políticas.
Recordemos que la unidad de cambio no es el docente aislado, pero tampoco es la escuela sola. Por eso vamos a ir trabajando esta idea de lo institucional, pero en sintonía con los sistemas educativos, con las prioridades de las políticas y poder ir pensando también líneas para los proyectos tecnológicos que además de estar direccionados hacia las prioridades educativas de la institución, también estén en sintonía con estas líneas más político-ideológicas que hacen a proyectos potentes, proyectos justos, proyectos de calidad y proyectos más inclusivos. Entonces, si nosotros dijimos que el conocimiento socialmente relevante hoy circula principalmente por Internet, una escuela conectada es una escuela que democratiza el conocimiento. Una escuela conectada no solo en el sentido de Internet, lo estoy planteando, sino conectada en una red de conocimiento con otras instituciones que no son necesariamente educativas, pensar articulaciones con otro tipo de instituciones como pueden ser los sindicatos, ONGs, empresas. Estos son momentos de convergencia, no solo de dispositivos tecnológicos, sino también de convergencia de actores. Yo creo que hoy pensar políticas institucionales para el proyecto TIC tiene que ver con también reconocer esta idea de que juntos somos más inteligentes. Y si nos vemos como escuela más inteligentes, necesitamos también ciertas condiciones y ciertos facilitadores para que esto ocurra. Vamos a ir desagregando algunos temas. En primer lugar, quería, para ya ir entrando en el proyecto, retomar esta idea de Lacan. Él dice que para poder conocer necesitamos ver, comprender y actuar. A mí me parece que esta es una idea muy potente. Muchas veces en los proyectos TIC lo que hacemos, o los proyectos pedagógicos, es ver, actuar, es decir, no nos damos el tiempo necesario para la comprensión, el análisis, y en relación con esto no quiero dejar pasar esta idea de los problemas, es decir, poder reconocer la importancia de un problema institucional a resolver implica tener en cuenta el ver, el actuar, pero también el comprender. Otras veces lo que hacemos es directamente ver, comprender, y nos falta el momento de la línea de acción. Entonces, cuando pensamos estos proyectos, cuando gestionamos la entrada de la tecnología en la escuela o la implementación de la tecnología en la escuela, lo que necesitamos es, para pensar los proyectos, los tres momentos, estos tres momentos esenciales para poder llegar a impactar y a transformar la realidad. Y ya entrando en esta idea de refundar o reinventar o transformar el modelo educativo para poder pensar una buena escuela, me parece que pensando en la tecnología no podemos dejar de focalizar en esta relación entre conocimiento y aprendizaje. Todos los proyectos TIC, la gestión desde el equipo de conducción o desde los equipos técnicos en las escuelas, vinculado con la entrada de la tecnología, no tiene que perder de vista que el sentido es un sentido vinculado con el conocimiento. Entonces, poder jugar, y cuando hablo de jugar me refiero a poner en foco esta cuestión de la relación entre conocimiento y aprendizaje, yo creo que es esencial. Preguntas como cómo y dónde se aprende, esta idea del aula expandida o la escuela expandida, con qué contenidos, cuál es el formato, cuál es la naturaleza cambiante de estos contenidos digitales. Acá voy a tomar esta idea de Graciela Ravajoli del Plan Ceibal, cuando ella dice, si se puede imprimir, no es un contenido digital. A mí me parece fundamental poner y jugar esta idea también en relación con ir más allá del PDF. Muchas veces en los proyectos en las escuelas vemos plataformas de e-learning, por ejemplo, que se transforman en cementerios de PDFs sin la riqueza que tiene el intercambio, la colaboración, el armar comunidades y poder generar estos espacios de contenidos digitales que sean contenidos abiertos, que estén distribuidos gratuitamente y que puedan tener la forma necesaria para que cada uno de nuestros docentes pueda armar su trayecto educativo para reconocer esta diferencia que hay hoy en relación con los estudiantes. Los estudiantes no son todos iguales. Reconocemos diferencias intergeneracionales, es decir, entre los adultos o los profesores y los estudiantes, pero también reconocer que hay diferencias intrageneracionales en nuestros estudiantes. Me parece que el poder reconocer esa diversidad, lo heterogéneo, es también reconocer, y acá voy a ir un poquito a lo macro, que América Latina no es el continente más pobre,
sí el más desigual y el más heterogéneo. Entonces, pensar proyectos en acordes con este nuevo escenario que nos provee la revolución tecnológica es también no olvidarnos que tenemos que reconocer lo que tiene que ver con el contexto social, con el contexto político, con el contexto económico, y saber que trabajar con proyectos más justos a nivel de nuestras escuelas es también pensar en escuelas de mejor calidad y que generan mejores aprendizajes. También pensar que esta buena escuela tiene que focalizar en esas prioridades educativas y que el proyecto tecnológico no tiene que estar en paralelo o solamente formando parte de algún ámbito o alguna dimensión específica. Hoy el proyecto tecnológico tiene que estar en sintonía con el proyecto educativo, con el proyecto curricular, y reconocer que hoy enseñar matemática con TIC no es lo mismo que enseñar lengua con tecnologías, y poder superar esta visión, diría yo inclusive, ir un poquito más allá que esto, y que las tecnologías no son solamente herramientas, son un nuevo contexto de aprendizaje. El poder reconocer esto como equipo de conducción, como gestionadores, es también darnos cuenta que para poder trabajar el proyecto tecnológico o el proyecto pedagógico en la escuela con una inmersión tecnológica importante o con una acentuación tecnológica, como me gusta decir a mí, implica reconocer que estos procesos de cambio y procesos de innovación también necesitan tiempos para poder llevarlo adelante, pero un reconocimiento de que la línea del cambio no es lineal. Estamos hablando de cambios en educación, estamos hablando de cambios sociales. En este sentido es importante reconocer que para planificar el proyecto TIC en la escuela, la forma, y a mí me gusta decirlo de esta manera, tiene mucho más la idea de aproximaciones sucesivas, de un cambio espiralado que se va modificando a medida que voy yo llegando a este supuesto norte, o desde la planificación voy a hablar desde la imagen objetivo que yo me estoy planteando como escuela. Entonces, yo estoy planteando esta imagen objetivo sabiendo que en el proceso de planificación del proyecto me modifico yo mismo como actor que estoy llevando adelante el proyecto, y también se modifican las condiciones institucionales para hacer mejor escuela. Entonces, este reconocimiento implica que tenemos que pensar acuerdos institucionales, y aquí voy a ir con una pincelada para después seguir debatiendo, que tiene que ver con este nuevo modelo de liderazgo necesario para acompañar estos cambios. Un modelo de liderazgo que tiene mucho más que ver con el reconocer los liderazgos informales que se están produciendo hoy, y que tiene la forma de también un liderazgo distribuido, o sea, una educación distribuida, una educación que pueda hacer realidad esta idea de que juntos somos más inteligentes, va a necesitar necesariamente un nuevo modelo de conducción. Y en esto me parece que es importante reconocer esta idea también en relación con la comunidad, que hace el valor de las redes de voluntarios, de todos los que hoy se están acercando a la escuela, y que vale la pena tener puertas abiertas, ventanas abiertas para pensar cambios de las tecnologías a nivel también de la cultura institucional. Todo este proceso nos está modificando, en primer lugar, a esta pregunta inicial de un proyecto pedagógico, de un proyecto TIC, que es ¿quiénes somos? ¿Para quién es nuestra escuela? ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, este primer momento de quiénes somos, yo querría como resaltarlo y volver a esta idea de Lacan de ver, comprender, actuar. Pero este quiénes somos tiene que acompañarse de qué pretendemos, o sea, qué queremos alcanzar, esta idea de la imagen objetivo, reconociendo la incertidumbre, reconociendo los cambios y todo esto que estuvimos delineando brevemente en estos minutos. Pero también necesitamos pensar en los logros, necesitamos pensar en esta toma de decisiones, en estos problemas que tenemos que resolver, y no utilizar este formato a veces habitual de encontrar una solución y ver a qué problema voy a articularlo, sino todo lo contrario, identificar esos problemas complejos y ver cómo la tecnología, sin que funcione como el árbol que tapa el bosque, me ayude a resolver. Entonces, estas pequeñas pinceladas, sé que hay muchísimo más para seguir trabajando en relación con el proyecto, pero querría
trabajarlo para poder seguir después discutiendo con ustedes. Y voy a cerrar con esta idea de Hopkins, que me parece importante trabajarlo desde el tema del liderazgo y desde el tema de la conducción. Y él dice que para poder cambiar y para poder gestionar el cambio, yo necesito trabajar capacidad y estrategia. De ambas vamos a seguir debatiendo. Muchísimas gracias.